me vienen esos recuerdos. Sí, cada vez que me veo me dan muchas ganas de volver a empezar a trabajar. Tengo 2 hijas, ahora entiendo por qué me hacen la vida imposible, son bravas como era yo en esa edad. Me encantaría volver a empezar, es como, haría teatro quizás, pero esperaría que terminen el colegio, son adolescentes, entonces, pero es muy fuerte. Y ver la película restaurada, escucharla bien, verla bien y ya entenderla desde otro punto y ver que los compañeros del colegio de mis hijas me dicen, vi que hay un cartel, que van a ver tu película, y que es como lindo, y que vayan las mamás a verlas y se renueva una historia. Recién hablábamos que hay una grieta, no una grieta, todavía hay un ellos y nosotros, y todavía hay una situación que no se arregló, esta búsqueda sigue estando, estos chicos siguen apareciendo, y es como, está bueno seguirla viendo para no olvidarse, no hay que olvidarse de las cosas que pasaron. Bueno, emocionado de ver esta película, yo no la veía desde el 2006 creo, cumplieron los 30 años. Siempre es muy conmovedor ver esta película, es impresionante cómo se advierte que no ha envejecido la película, ni en su caligrafía, ni en con respecto a lo técnico, y ni que hablar con respecto a la actuación, la actuación y la historia misma, ¿no? La vigencia que sigue teniendo por diversas razones, en estos últimos días, en los últimos tiempos hemos tenido declaraciones, algunas medidas que pretenden tergiversar o desacreditar muchas partes de la memoria histórica de nuestro país, sobre todo de ese periodo tan dramático, tan trágico. Entonces, bueno, siempre es bueno ver la vigencia, la fuerza que tiene, la conmoción que provoca esta película sigue siendo impresionante, y estoy muy feliz de que se haya restaurado para que siga siendo un documento insoslayable para los argentinos. Bueno, lo que preguntaste, sí, me gustó verla de nuevo, me gustó verla restaurada. Ya me había contado él algo, pero realmente quedó estupenda, el trabajo que han hecho es maravilloso. Es triste en esta película, lo más triste de la película es que es una historia verdadera, real, aunque no esté tomada exactamente de un caso real, pero desgraciadamente sigue siendo una película que es testimonio de una época, de un momento que no se ha terminado. Esta es la parte desdichada de la película. Pero fue una gran cosa poder hacerla en un momento que no era fácil hacerla, y que teníamos miedo. Pero la hicimos, por suerte. Yo me lo tomé como un deber de ciudadana, más que como una película como actriz, y resultó bueno hacerla en su momento para que mucha gente se enterara de lo que no se había enterado o no se había querido enterar, y hoy día para que siga viva la memoria, para seguir buscando y reparando mínimamente el desastre que sucedió. No más. Me quedó la curiosidad de cuando viste la película con esos alumnos en México, ¿cuál fue la reacción de esa generación que era muy joven, que no conocía nuestra historia como la conoce un chico argentino de la misma edad, y cuál fue el feedback que vos recibiste? Muy fuerte, fue un empujón para restaurar la película y para sentir que la película tenía que verse, porque ahí me tocó verla con universitarios mexicanos. Después de restaurada, yo vi la película
La película, muchos sabrán que se presentó en Cannes a los 30 años del premio que recibió Norma como mejor actriz en Cannes. Ese premio fue en el 85. En el 2015 me invitaron a presentar la película en una sección que se llama Cannes Classic, dedicada obviamente a clásicos y a películas que pasaron por Cannes y que fueron premiadas en Cannes, como en este caso el premio de mejor actriz, que fue un premio importantísimo, fue el premio que catapultó la carrera internacional de la película, este premio Norma. Y bueno, ahí me tocó verla con jóvenes de todo el mundo, con público del festival, que en general hay muchísimos jóvenes, y fue conmocionante ver la reacción de emoción por la sensibilidad y de emoción intelectual también que tenían jóvenes que veían esta película y la veían desde lo que pasa en otras latitudes. Y después fui con la película, meses después de Cannes, a Lyon. Lyon es la ciudad donde nacieron los hermanos Lumière, y en la fábrica, que algunos adictos al cine sabrán que los Lumière, uno de los primeros cortos que filmaron es La salida de la fábrica, que era la fábrica de ellos, de su papá. Y está todavía esa fábrica y hay una fundación, y hace un festival también de clásicos. Ahí de nuevo volví a ver la película en varios lugares de Lyon, es una ciudad cinéfila, como saben que tienen que ver con el origen del cine, son muy cinéfilos y tienen muy buen ojo por el cine. Y la última de las veces que la proyectamos ahí fue en la Fundación Lumière, dentro de la fábrica de los Lumière. Tiene una sala estupenda, esas salas donde se ve y se oye como los dioses. Y de nuevo, yo empecé en el francés que puedo hablar a decir que estaba muy emocionado porque el público que veía era muy joven, y entonces Thierry Frémaux, que es el presidente de Cannes y del Festival Lumière, dijo: levanten la mano los que hayan nacido después del 85. Y levantó con la mano toda la sala. Fue lindísimo, lindísimo. Había muy pocos mayores de 30 años. Imagínense que la película, en cualquier lugar del mundo, acá también, los chicos que tenían hasta 10 años, por poner algo, ahora tienen 40. Así que es más que una generación que no ha visto la película, que la ha visto poquito en televisión, un pedazo de la película, o que sabe más o menos de qué se trata, o ni sabe, o ni tiene idea. Yo tuve esas experiencias en Brasilia también, en un festival. Bueno, la vi con públicos de diversas nacionalidades. Ahora quiero verla, lo que más quiero es verla con chicos menores de 40 argentinos, que es lo que todavía no me pasó así muy aisladamente. Y es muy fuerte lo que se da. Por ejemplo, el equipo de la restauración, muchísimos chicos que trabajaban con Carlos en el sonido, o con el Chango y la gente del laboratorio en la restauración, que en algunos casos es a mano, es artesanal. Por supuesto, todos menores de 30. Y querían ver la película antes de retocarla técnicamente, antes de hacer su trabajo, querían ver la película. Y venían con caras de asombro, decían: pero es buena. Les parecía milagroso que una película de hace 30 años sea buena. No pasaba así en mi generación. Los que tenemos la edad que tenemos, sobre todo el Chango y yo, que somos los más veteranos que hay acá, nos criamos en el Lorraine, viendo cine que era muy anterior a nosotros, muy anterior a... En esa época el cine anterior a uno tenía prestigio, como nadie leería a Dostoyevsky y diría: estoy leyendo un libro viejo. Las películas no envejecían antes, ahora sí. Ahora como la película que no fue hecha el año pasado no tiene mucho prestigio, las películas envejecen inmerecidamente, y bueno, a mí me da ganas de ir contra esa corriente y ver esta película con todos, con gente grande pero también con gente joven. Sí, Luis, quería preguntarte, porque has hecho películas políticas. En general todas las películas son políticas, pero bueno, estas son más explícitamente políticas. Y como decían Patricio y Norma,
hay cosas que siguen pasando, que están pasando ahora. Las historias de esta película siguen ocurriendo. La desgracia esta, la tragedia sigue ocurriendo. ¿Qué le tocarías a la película ahora? Veo que está intocada, es la misma, pero pasada solamente a digital. ¿Qué cambiarías? ¿Qué le podrías? ¿Algo le ves que deberías hacer distinto? No le tocaría un fotograma. No le toqué un fotograma. La película es exactamente como era, tiene exactamente todo lo que tenía, no tocamos una coma de un diálogo, no tocamos un fotograma. Por muchísimos motivos. Obviamente les confieso que tuve la tentación. Cuando uno empieza a restaurar una película, dice bueno, y se empieza a frotar las manos y dice, le meto mano de nuevo. Y rápidamente me di cuenta que era una tontería, digamos, de parte mía. Me controlé y la película es la que es. Yo estoy muy contento, muy orgulloso, la veo muy bien. Creo que dice lo justo, creo que dice lo que tiene que decir. Suscribo cada palabra. Hay palabras que son discutibles y discutidas en la película y las han discutido mucho en otras épocas. Cada cosa que escribimos con Aida, cada cosa que hicimos, cada cosa que dijimos, que ensayamos con los actores, con Norma, con Héctor, con el Pato, que probamos y que inclusive arrancamos de una manera y después la volvimos a hacer de otra, digamos, la reescritura de ese guión maravilloso, pero la reescritura en actuación, ¿no? Y con todo lo que tenía esta película, estábamos filmando partes muy importantes de la película en mi casa, viviendo con mi mujer, con mis hijos y ensayando ahí, diciendo esto no es por acá, es por otro lado, y volviendo a probar. Bueno, yo la verdad que suscribo cada cosa que hicimos, que decidimos, cada palabra que escribimos con Aida y cada decisión que tomamos con Norma, con Héctor, con el Pato, digamos. La película es así. Y creo que ahora el baño de tecnología que le dimos permite ver bien lo que la película cuenta. Permite que las rayitas, los puntos, el sonido de fondo, todas esas cosas que tienen las películas viejas no interfieran. Pero ahora que no interfieren, la película se ve como se debe ver y se ve bien. Y yo creo que está muy vigente, en buena medida por los méritos de la película y en otra buena medida por la falta de méritos del país. En realidad, quiero decir, como decía Norma, hay cosas que ojalá hubieran cambiado. Nosotros con Aida, cuando escribíamos, y esto yo se lo contaba a Norma, la primera vez que le conté el guión, decía, tenemos que pararnos como dentro de 15 años. Y 15 años nos parecía una barbaridad, 15 años era la eternidad en ese momento. Pensábamos que todo habría cambiado en 15 años, pasaron 30 y pico. Y todavía hay cosas que no cambiaron, pero si miramos el vaso medio lleno, sí, este es un país que hizo más que cualquier otro país para juzgar a sus genocidas, digamos, ha hecho muchísimo nuestro país, mucho más que cualquiera, lo digo con conocimiento de causa, mucho más que cualquier otro. Probablemente Argentina es el país que más hizo para revisar su pasado. Al mismo tiempo, la otra manera de mirar es darnos cuenta que el pasado no está completamente revisado, que hay muchas cosas para seguir revisando, que el país tiene que seguir reflexionando sobre lo que nos pasó y que la vigencia de la película tiene que ver con lo que la película dice y recién Norma lo dijo con mucha exactitud, dijo las cosas que han seguido ocurriendo, es como un eterno presente, ¿no? En realidad en los ciclos de la historia 30 años no es nada, los ciclos de la historia se miden en medidas mayores y estamos exactamente en el mismo ciclo que estábamos. El mismo ciclo que estábamos antes del golpe, antes del 76, antes de hace 40 años, y estaremos en este mismo ciclo por un par de décadas más seguro. Y ese ciclo histórico, económico, lo estamos viviendo, por eso la película está vigente, no solamente por los méritos que tengamos, sino porque la realidad sigue siendo la misma. Bueno, hola a todos y felicitaciones por esta iniciativa. Le quería preguntar primero a Luis, ¿cuánta gente vio la película a partir de su estreno original?
En el total calculamos en cines, porque después se la vio en televisión, fue pirateada durante años, eso es, no tengo idea. En cines llegamos a calcular 1.800.000 personas, no todas juntas. La película arrancó tibiamente, porque en ese momento era muy difícil ir al cine a ver lo que estaba pasando. Estoy hablando del 85, y había una gran saturación en los diarios, en la prensa y en muchos medios, que hacían que era difícil ir a ver una película como esta. El premio a Norma en Cannes, y otro premio chiquito que recibió en Cannes, que fue el premio de las iglesias, el premio de los SIC, que de alguna manera también ayudó, porque es un premio de las iglesias, un premio fuertemente católico y protestante, y de alguna manera eso le dio cierta legitimidad a la película en esos años. Ayudó, la película empezó a repuntar muy de a poquito, pero no se quedó ahí, digamos. Estábamos hablando de mayo, no se había estrenado en abril, siguió. Y siguió ese año 85, y después en el 86 una enorme cantidad de premios que culminó con el Golden Globe, el premio a Norma de los críticos de New York, otros premios a la película, un montón de premios en Chicago, donde fue premiado Héctor, por ejemplo, y en Cartagena, bueno, la película ganaba en Toronto y en Cuba, yo qué sé, hizo todo un circuito muy fuerte que terminó con el Oscar. Y ahí que estábamos seguros que Norma iba a ser nominada, y hubo una segunda nominación que no fue Mejor Actriz, que era la que esperábamos, fue guión. Tuvo dos nominaciones y ganó Mejor Película Extranjera. Y ahí arrancó otra carrera la película, donde, contestando a tu pregunta, hizo como 1 millón de espectadores más. Entonces llegó a 1.800.000, más todo lo que habrá hecho por ahí en televisión y en Argentina, más todo lo que hizo en el mundo. Es una película bastante vista, pero se detiene en un momento, como decía, con gente de 40 años para arriba, que la tiene muy presente. La gente de 40 años para abajo no la tiene tan presente y no la vio. Pero además decíamos eso con Hugo Paradero, que hay 2 o 3 o 4 escenas que no las recordábamos, no sabíamos que estaban. Después te voy a preguntar cuáles. Pero la escena del garaje entre Alterio y Chunchuna, Villafañe, por ejemplo. Bueno, esa es una escena que fue muy discutida en su momento, en esa época. Y yo creo que es una escena que está muy bien. En algún momento, si quieren, discutimos por qué. Sí. Para Norma, aquí, y para Luis también. Norma, ¿cómo se compone un personaje así cuyos argumentos podrían durar hasta hoy? Para Luis también está linkeada esta pregunta, porque la película podría continuar con los efectos, los reverberos. ¿Cómo se aborda, cómo se diseña, desde dónde, cuando el personaje que te toca realizar es como el caleidoscopio de toda la vida del argentino que se desayuna con todo lo que pasaba? En ese momento, si recordás cómo fue esa construcción interior, y para Luis, ¿cómo hacer para... El tema es tan pretencioso y tan complejo, ¿cómo hacer para que tenga una forma y no se desborde? Porque dura hasta hoy el argumento de la película y la vida misma. Sí, yo me acuerdo que cuando me lo propuso, yo estaba dirigiendo una obra en el liceo, lo que vio el mayordomo de Orto, y él venía y nos íbamos al café de enfrente y me contaba lo que quería hacer y me traía algunos guiones, y yo le decía, no puedo hacer eso, y yo lloraba, cuando me lo contaba lloraba. Parecemos una pareja que estaba separada. Yo lloraba con todo lo que me contaba, y le decía, no puedo hacerla, vengo del exilio, no quiero que me vuelva a pasar algo por el estilo, y me estoy aquí corriendo con la familia de nuevo. Pasados unos días, volvía con otro guión mejor todavía que la mía. Yo lloraba, pero fue así. Rechacé varias veces la película por miedo. Después, con mi marido y mi hijo, lo decidimos, los puse a ellos también la decisión, y empezamos a hacerla, y charlábamos mucho con él, pero me acuerdo que más que nada hablábamos de cómo la iba a encarar,
Y a mí lo que me gustaba es que lo encaraba desde un lugar que en general no se encara estos temas, y es no el lugar de la víctima, entonces, sino del victimario en todo caso. Ella bastante inconsciente, digo bastante porque también va sacando afuera lo que siempre de alguna manera sospechó y no quiso ni siquiera ver, que eso le pasó a mucha gente. Yo tengo un compañero de teatro que me encontró por la calle cuando estábamos estrenando la película y me dijo, no voy a ir a verla. ¿Por qué? Muy buena, le dije yo. No, me dijeron de qué se trata. Yo tengo una hija, no quiero saber qué pasó con ella ni nada. O sea, tenía el mismo problema, no lo quería ver. O sea, el personaje es desgraciadamente una tipología bastante común en mucha gente, que si la cosa está más o menos bien y no quiere moverlo. Y fue difícil en un sentido hacerlo, porque iba con miedo a filmar, o sea, no iba relajada. Filmábamos en la casa de él, hubo un momento en que tuvieron tu mamá y ella, las amenazaron si seguían la película, decidimos darla por terminada, me acuerdo, Piñeiro anda por ahí, y con vos hicimos una reunioncita y dijimos, bueno, la vamos a dar por terminada la prensa, y la seguimos haciendo, pero la seguíamos haciendo. O sea que recuerdo mucho más todo eso que cómo abordé el personaje. Lo que sí sé que charlábamos mucho y nos poníamos de acuerdo siempre en cómo encarar cada escena. Y es fácil trabajar con él. Es fácil porque la tiene muy clara lo que quiere hacer, no solo lo que quiere contar, sino cómo contarlo. Y era de una manera muy sencilla contarlo. Desde la parte interna de una casa, la forma de vida de un matrimonio aparentemente común, que lo único que no tenían en común era esa niña. Bueno, fue bastante complejo hacerla, pero me alegro que me haya convencido. Yo me equivoco mucho, así que por suerte me convenció. Estaba ligado a Luis también, pero Patricio dice, no, pero se podría también estacionar en Patricio, pensando en que él viene también de un país que tuvo una dictadura cruenta, si abrevó también alguna fuente puntual o simplemente nada, porque es un personaje de una experiencia introspectiva, digamos. En mi caso, yo recuerdo que cuando leí el guión cuando se escribían todavía con izquierda y derecha, que era muy complejo de leer, la parte técnica y la parte dramática, digamos, era difícil de seguir, entonces siempre era arduo leer, era poco fluido, por lo menos para mí. Pero recuerdo que lo leí de una sentada y me emocioné, cosa que me pareció extraordinaria. Le comenté a Luis, recuerdo, que había que hacerlo a propósito para que saliera una mala película de ese guión tan sólido, tan conmovedor. Y en el caso particular del personaje, bueno, estaba entregado. Tuve el privilegio y el halago de enterarme después de que el personaje fue pensado de algún modo, escrito para mí, de ahí su origen mendocino, para acercarlo a mi propio origen, chico del oeste. Entonces, bueno, eso me halagó bastante, que Luis y Aída hubieran escrito de algún modo el personaje pensando en que yo lo interpretara. Y por cierto que siempre está la emoción de la conciencia de estar no solamente interpretando una historia conmovedora, sino que también como ciudadano dando testimonio de un momento atroz, de un momento negro, oscuro y trágico, y que estoy de acuerdo con Luis también con respecto a lo del ciclo que habla. Cuando uno piensa en lo que pasó, cuando uno ve hoy esas marchas con las mujeres estas que siguen dando vuelta a la Plaza de Mayo, es verdaderamente emocionante y uno advierte la vigencia que tiene esta historia. Cuando uno piensa que eso ocurrió hace tan poco, porque tal vez la atrocidad, lo inconcebible de lo que se hizo, nos parece hoy algo distante, por eso mismo nos parece algo increíble, algo realmente
inconcebible. Pero cuando uno mira las fechas, cuando uno piensa que fue eso en definitiva antes de ayer, tiene que tomar conciencia uno que eso puede pasar mañana, pasado mañana o hoy. Creo que estamos muy cerca, digamos, estamos involucrados en ese ciclo. Les cuento unos secretos, porque como es muy difícil para una actriz, para un actor, para un director o para un técnico, digamos, decir desde dónde uno trabaja, es difícil, porque uno hace y es muy difícil la reflexión de cómo lo hace. Pero les digo, miren dos cosas. En la película hay dos escenas muy importantes de la película en las que Norma solo escucha. Una es un monólogo de Chun Chun, otra es un monólogo de Chela. En las que Norma, en el guión prácticamente tenía muy poco escrito porque casi no tiene diálogo. Norma escucha dos monólogos. Y la calidad de los actores, yo siempre pensé, yo no sé mucho de esto, digamos, yo vengo de la publicidad, pero yo siempre pensé que la calidad de los actores es muy evidente en cómo escuchan. No hay muchísimos actores en el mundo que escuchen bien. Hay que ser muy buen actor, muy buena actriz para escuchar, para saber escuchar. Y Norma es fantástica escuchando en esas dos escenas. Domina las escenas siendo que no tiene diálogo. En ese sentido yo creo que digo estas dos claves porque es interesante que lo miren, y además porque yo creo que el trabajo que hizo Norma está tan claro, es una línea tan precisa por la que transita, porque internalizó muy bien el personaje. Un personaje difícil, porque en esa época la gente que leía el guión decía, no, pero un profesor de historia no se puede creer que no sepa. Y discutíamos eso, cómo el no querer saber puede llevar a no saber a la gente más ilustrada, ¿no? Y ese personaje Norma lo internalizó muchísimo y se ve en cada paso, en cada escena de la película, la progresión del personaje peleando contra ese dilema que tiene, que ahí te contesto algo mío, digamos, en la construcción de una película, lo que es esencial es el dilema. Hola. Digamos, y en esta película el dilema es muy claro. Sí, acá, buen día. Acá. ¿Qué tal? Le quería preguntar al señor Puenzo y también al señor Monti, porque muchas veces cuando se restauran películas, las restaura gente que no participó directamente en la película, porque son películas muy viejas. En este caso estaba el director y el mismo director de fotografía, entonces quería saber cómo fue ese proceso y a qué cosas prestaron especial atención o en qué hubo que trabajar más. Digo algo muy cortito y se lo paso al Chango para que te diga. La primera cosa para gente que quiere restaurar una película es muy recomendable estar vivos, digamos. Cosa que nos ocurrió y entonces pudimos divertirnos mucho con el Chango volviendo al scratch a dosificar toma por toma. El resto lo cuenta el Chango. No, mira, la realidad es que en la restauración, como ya dijo Luis, trabajamos con mucha gente joven, bastante más joven. El principal apoyo que yo tenía, por ejemplo, que es Luisa Cábana, que es la colorista, que fue mi colorista en varias películas, es casi 40 años o más de 40 años más joven que yo. Es impresionante cómo la película los atrapa, los compromete, y cada paso que dan es como si estuviéramos de vuelta construyendo la película, pero no para cambiarla, sino construyendo la misma emoción o la misma lucha que tuvimos con Luis cuando la estuvimos trabajando. La idea fundamental que Luis me transmitía y que yo lo seguía atrás, y mi camino era usar a Luis en todo y seguirlo atrás, es una película donde la imagen, la fotografía tendría que ser totalmente subordinada a la acción, Y el centro de la película es el rostro de Norma, el rostro de Héctor, el rostro de todos los actores, del Pato,
Es decir, la película tenía que pasar no por una imagen virtuosa, sino por transmitir la emoción. Es una película que se hizo durante un momento crítico y que nos comprometía y nos emocionaba, y en la restauración encontré el mismo eco y el mismo sentido de trabajo. Agrego una cosa más. Cuando hicimos la película, todos nosotros éramos un grupo que veníamos de la publicidad. Ahí está escondido Marcelo Piñeiro, que todavía no era director en ese momento, fue director de producción de la película, y mi mano derecha, haciéndola desde la productora. Era una productora que había ganado plata en publicidad y la puso toda en la película. Y en un momento en que arrancamos con la película, yo les dije a todo el equipo que estaban invitados todos a la película, les conté qué película era y les dije también: entiendo claramente que no me quieran seguir, yo ahora es un momento de mi vida que quiero hacer esto, y todos se embarcaron en la aventura, todos sin excepción, y éramos muy conscientes que veníamos de la publicidad, filmábamos bien, hacíamos una publicidad muy glamorosa, digamos, que se estilaba en aquellos años, que era una publicidad muy cinematográfica, y decidimos lo que cuenta el Chango, que es que en la historia oficial lo que importaba era el relato, importaban los actores, importaba lo que estábamos contando, y que nosotros teníamos que filmar la película todos desde varios pasos atrás, y esa fue como la llave que nos propusimos, que no se notara en todo caso nuestro oficio en el mejor de los casos, o nuestro mañerismo en el peor, digamos, que no se notara de nuestra escuela de la publicidad. Por suerte lo conseguimos bastante, por suerte la película es clásica, por eso creo que también es una de las razones por las cuales está vigente. Y ahora nos pasó, volviendo a la restauración, que cuando estábamos con el Chango, por supuesto que todo el tiempo nos queríamos ir a que la película fuera más contrastada, más clara, más oscura, más fría o algo, y cuando nos metíamos en eso, el Chango me decía: Luis, me parece que te estás yendo de clave. Y era de nuevo, se venían de golpe esos 30 años, nos estábamos yendo de la clave que nosotros habíamos sellado hacía 30 y pico de años, y el Chango volvía a decirme: te estás yendo de clave. Y efectivamente me estaba yendo de clave. Y decíamos: uy, cierto, no, y volvíamos. Y en ese sentido, la restauración fue un poco más de la filmación de la película, no es otra cosa. No es que 30 años después agarramos, porque vos decías: ¿qué pasa siendo ustedes los mismos? Porque muchas veces las restauraciones son otros los que la hacen, y también es genuino y también es necesario. Pero en este caso el destino nos permitió en una buena parte ser los mismos, y los que no fueron los mismos, aquí está Carlos Abate, que se metió conmigo en la aventura muy tempranamente con el sonido. Están Tarrabi y Goldstein, músicos de muchas otras películas que hicimos, y que cuando teníamos que ver cómo podíamos mejorar el sonido de la película, y particularmente la música, no porque la música no fuera extraordinaria, que lo es Atilio Stampone, digamos, es una música brutal, pero solamente la teníamos mezclada con ruidos arriba, con pasos, con diálogos encima, y teníamos que rescatar de esa maraña, rescatar la música. Y yo con Carlos los fuimos a ver a ellos y decir: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la música suene en estéreo, como para que esté a la derecha y a la izquierda? ¿Cómo hacemos para que todo este sonido esté en el surround? Y fue una aventura, porque nadie sabía, fue investigarlo. Este es Tarrabi, este es Goldstein, este es Abate. Bueno, de esta manera mucha gente se prendió
a una película que era como si estuviera inconclusa, como si se prendieran a la película original y la siguiéramos haciendo. Así fue la restauración, fue como seguir haciendo la película. Última pregunta acá. Yo le quería preguntar a Analía si querés compartir las impresiones de haber visto la película con tu hija, con tus hijas. ¿Te sirvió para hablarles de esta época? Mira, todavía no la vi con la que tiene 15, o sea, la vimos de chiquitas y solo para ver a mamá en la tele. Mi hija lee mucho, le gusta leer historia. Mi mamá sabe mucho de historia y se cuelgan a charlar y son temas que ella como que le llegan, como que los primero no podía creer que hubiera pasado una dictadura, para después explicar qué era y todo. Creo yo que voy a tener que venir con una caja de carilinas porque va a llorar muchísimo, porque la va a ver conociendo la historia. O sea, a pesar de que ella tiene 15 años, no va a ver a mamá en la tele, sino que va a ver la historia. Se va a dar cuenta de todo esto de las madres de Plaza de Mayo, cuando ella lee, mamá, apareció el nieto número tanto, y esa emoción que ella tiene, yo creo que la va a sentir. Estaría bueno que la pasen en los colegios. Es una parte de la historia que los chicos tendrían que saber, que pasó de verdad, y no sé si estar prevenidos, sino de no olvidarse, porque cuando uno sabe las cosas y no se olvidan, es muy difícil que vuelvan a pasar. Les quiero agregar algo, porque me hizo acordar, Analía. Con la película tuvieron mucho que ver las abuelas. Las abuelas obviamente son las mismas abuelas. Ahora están un poquito más viejitas, pero son las mismas abuelas que hace 30 y pico de años. Y cuando empezamos con el guión, tratando de saber, porque sabíamos que había criaturas desaparecidas, pero no sabíamos cómo, no sabíamos cómo eran los procedimientos, no sabíamos al punto que años después decíamos con Aida, no alcanzamos a imaginarnos que esas mamás pudieran dar a luz en los centros clandestinos de detención. Pusimos un hospital, porque era lo que alcanzaba nuestra imaginación. No sabíamos, no imaginábamos que podía ser más atroz todavía. Y bueno, fuimos a ver a las abuelas para contarles qué película estábamos haciendo, cuando todavía estábamos escribiendo, cuando yo todavía me encontraba en un bar de congreso con Norma y le contaba la película, pero estábamos escribiendo. De hecho, todo lo que hay de manifestaciones en la película lo filmamos en ese momento, en el 83, con la barra de la productora nuestra, con Marcelo, con el Chango, lo filmamos. ¿Qué decías? Durante la dictadura, sí, en pleno 83. Y en esa época, filmando lo que pasaba, escribiendo lo que pasaba, nosotros escribíamos, pongamos en marzo del 83, ustedes vieron que empieza la película y Norma escribe en el libro de bitácora de la división de clases en marzo de 1983. Escribíamos en un presente exageradamente presente, en ese momento estábamos escribiendo el guión. Y bueno, cuando fuimos a ver a las abuelas tampoco tenían del todo claro los procedimientos, digamos, nos dijeron lo que sabían, y en ese momento iban como entidad, la entidad estaba recién fundada, por la identidad restituida número 3, en el momento en que nosotros estábamos escribiendo el guión. A lo largo de estos 30 y pico de años, van por la 119 en este momento, pero iban por la 3. Digamos, esto también es una manera de medir este tiempo, ¿no? Esa cantidad de identidades restituidas. Y cuando llegamos
a las escenas, bueno, en la manifestación, las pancartas, eran las pancartas, porque esto es documental. Pero cuando teníamos que reconstruir la oficina de las abuelas, claro, que fue en mi oficina, digamos, la oficina de la productora, y teníamos que poner en un corcho, en las paredes, fotos, y había una carpeta que Norma ojea en la película. Y cuando el director de arte me dijo, ¿producimos esas fotos? ¿Cómo hacemos? Y ahí caímos todos, que era fabricar utilería sobre un tema que no nos parecía bien, producir fichas y que eso fuera utilería, sacar fotos de niños y hacer esas cosas, pero también era muy difícil usar las reales, digamos, ahí era un dilema, justamente. Y le pregunté a Estela, le dije, Estela, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos? Y Estela, como suele decir, actualmente dice lo mismo, dice, déjame que le pregunte a las abuelas. Las abuelas es que se reúnen, las abuelas, y lo discuten. Y un par de días después me dijo, vos me vas a decir el día del rodaje y nosotros vamos a llevar las fotos. Y ese día del rodaje llegaron las abuelas con las fotos y con una carpeta. La carpeta es la carpeta armada, quiero decir, no son fichas que armamos una carpeta, es la carpeta de abuelas. Pusimos fotos en la pared, empezamos a filmar y yo le di a Norma prácticamente en el momento de la toma en la que ella está sentada y mira la carpeta, le dije, tomá la carpeta, y le dije, esta es una carpeta real de las abuelas. Bueno, contar voces. No me esperaba eso, por supuesto, no me lo esperaba. Y empecé a abrir la carpeta para ver cómo lo iba a hacer, cómo iba a hacer la toma y si a él le parecía bien, etcétera. Y me empecé a encontrar con las historias. Fue terrible, fue una de las cosas dolorosas de la película. Me costaba muchísimo después estar más o menos normal para hacer lo que tenía que actuar. Y fue una decisión estupenda, ¿no?, que aparezca de verdad la gente a la que le sucedió, lo mismo que los carteles, pero para nosotros fue muy angustioso hacerlo. Bueno, en la carpeta, ustedes acaban de ver la película, son fichas de chiquitos, desde bebés, nenes, y terminó el rodaje, le dimos la carpeta a las abuelas y las abuelas se la llevaron. O sea que la carpeta estuvo en nuestras manos, en manos del equipo de rodaje, solamente lo imprescindible para filmar. Y ahora, 30 años después, hay muchos elementos de la película, muchos tramos, muchas imágenes que son estrictamente documentales. Esas fotos son documentales, esos niños desaparecidos son niños desaparecidos. Y esta decisión la tomaron las abuelas, de aportar eso a la película, que es aportar verdad, así como nos aportaron lo que sabían para que nosotros pudiéramos escribirlo, nos aportaron esas fotos de verdad y nos permitieron que algunas actrices estupendas como Chela Ruiz, como Floria Flores, las interpretaran, ¿no? Hicieran de abuelas, pero digamos, ahí es muy finito el espacio entre la ficción y lo documental. La nuestra es una ficción y que cuenta muy documentalmente las circunstancias que vivía la Argentina en ese momento. Quería agregar una cosa, porque en general se piensa que los niños desaparecidos han ido a parar a manos de alguien, ¿no? Eso es lo que se supone, pero ahí, en esa carpeta, había niños desaparecidos muertos en el vientre de su madre. O sea, han matado niños en el vientre de su madre y ya nacidos. O sea, de eso me enteré mirando la carpeta. Cosas que uno no se lo imagina porque es que no se lo quiere imaginar. Ahí está.